Bendiciones, hermano. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe, más fe y más amor. Pido a Dios que toda la persona que tenga la oportunidad de escuchar esta oración del Getsemaní sea directamente ministrado por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a continuar entonces. Habíamos dicho que Jesús hizo esta oración en el Getsemaní, que queda ahí cerca del Monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén. Y habíamos hablado que él les había hecho a los discípulos que oraran para que no entraran en tentación, ¿verdad? Y que él se apartó un poquito de ellos para orar en soledad. Les decía yo les decía yo en el video pasado que no es solamente lo que nosotros oremos ahí en la iglesia, que nosotros también tenemos que tener un momento de oración en soledad con Papá Dios. Dice, vamos para el versículo 42, dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, él pidió la voluntad de papá. Él ya sabía lo que iba a suceder, porque es que él le dice: papá, mira, si tú quieres, mira, pasa de mí esta copa, este cáliz. Pero a pesar de eso, él le dice: bueno, es que no es mi voluntad, papá. Es tu voluntad, es pedir la voluntad del Padre, hermano. Mire, nosotros a veces pensamos que las cosas se resuelven en nuestras fuerzas, y cuando las cosas se resuelven en nuestras fuerzas, uno llega a un momento que uno dice: estoy cansado, estoy agotado, ya no puedo más. Pero cuando cuando tú decides confiar en Dios, dejar las cosas en Dios, entonces tú te renuevas de fuerzas y dejas que Papá Dios actúe a tu favor, porque la voluntad de Dios siempre va a ser favorable para ti. Así en tus ojos tú no lo veas, así en el mundo material tú no lo veas, pero la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta, como dice su palabra. Entonces aquí Jesús pide la voluntad de su papá y se rinde a esa voluntad. Bueno, papá, si tú quieres, pásalo, pero si no, Señor, bueno, yo voy a morir a esa cruz, porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Bueno, papá, si es lo que tú quieres, yo voy. Ay, que imagínense. Bueno, luego dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Mire, hermano, Dios envía ángeles a ayudarnos, a fortalecernos, a cuidarlos, a animarlos. Dios siempre nos envía una ayuda. ¿Cómo sería que después de que él dijo: mire, papá, Jesús debió haber sentido miedo, temor por lo que le iba a suceder? Y con eso y todo, él dijo: papá, mire, que sea su voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Papá Dios llamó ángeles, le envió ángeles. Vayan, fortalezcan a mi hijo allá, que mi hijo está triste, mi hijo tiene miedo. Si Jesús tuvo temor, tuvo miedo, tuvo angustia, como humano, nosotros también. No está malo temer, no está mal llorar, no está mal sentirnos tristes. Hay personas que piensan que porque tú eres cristiano, que porque pastor, que el diácono, que no tiene derecho a llorar, que no tiene derecho a sentirse triste. Aquí la palabra no está diciendo que él estaba angustiado, que él estaba triste en su parte humana. Recuerde que Jesús tuvo parte humana y tenía parte divina. Y en su parte humana, él dijo: ay, papá, pasa de mí esto.
Pero en su parte divina dijo, no, que no sea mi voluntad, Señor, que sea la tuya, papá. Y entonces, papá Dios, viendo esto, ¿qué hizo? Le envió un ángel, ¿verdad? Luego dice, y estando en agonía, o sea, él sabía, él estaba agonizante, él estaba triste, estaba angustiado, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire, ahí nos está diciendo que papá Dios sudó sangre. Él dice, y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él estaba angustiado por lo que iba a vivir. Y ese dolor se manifiesta aquí. Dice el autor que era como una agonía. Pero también nos está diciendo algo. Dice que él oraba más intensamente durante esa prueba. Y eso es una de las cosas que nos dice Papá Dios hoy. Cuando está usted en esa angustia, ahí es donde más se ora. Y ahí es donde Papá Dios se glorifica. No porque tengamos angustia, vamos a dejar de orar. Dice acá que ahí era donde él más oraba, ¿verdad? Dice, y era su sudor, dice ya a la altura del verso 45, cuando se levantó de la oración, o sea, en sí, aquí no está diciendo directamente, fue una cosa pequeña, mire, a veces uno no necesita esforzar, por ejemplo, cuando hay ministerio de liberación o algo, no hay que hacer tanto show, es solamente orar a Papá Dios de corazón. A veces yo me ponía y fuera y no sé qué, y no. Dios, cuando te va a usar para algo, a veces no hace tanto show, no hace tanta bulla, no hace tanta fiesta, no hace tanta escándalo. Y yo lo digo porque yo cuando andaba yo era muy escandaloso, Dios mío. Y aquí me he dado cuenta, llevando la vida con Dios, que es solamente orar de corazón, pedirle al Espíritu Santo que te use y que haga la obra en ti, y tener misericordia por esa persona que necesita liberación, y tener misericordia y pedirle a Dios, Señor, mira, aquí te la presento, ten misericordia de ella. Y no hay necesidad de tanto escándalo y tanta cosa que a veces vemos, ¿sí? Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, o sea que mire, eso fue cortico y preciso. Los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y aquí vamos a hablar de algo. El espíritu de la tristeza viene con el espíritu de sueño. ¿Usted no ha visto una persona deprimida? Vive durmiendo. Una persona triste vive durmiendo. Ese es como esos espíritus, ellos no andan uno solo, porque ahí está el de llanto, ahí está el del mal recuerdo, ahí está el de tristeza, ahí está, todos ellos andan en cosas. Recuerden que viene uno y 7 más, ellos no andan solos. El espíritu de la tristeza da sueño. Y nos dice, ¿y quién lo está contando aquí? Porque le está diciendo, los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿A causa qué? De la tristeza. El espíritu de la tristeza te provoca sueño y te mantiene en un letargo de sueño. ¿Sí? Y ellos se durmieron. Pero mira que Jesús les había dicho, mire, aquí les había dicho, en el 40, orad para que no entréis en ¿qué? En tentación. Y claro, los cogió el espíritu de la tristeza.
Si ellos hubieran estado orando fervientemente, alabando, no los hubiera cogido, los cogió. Y les dijo Jesús, a la altura del verso 46, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Muy posiblemente Jesús pensaría, bueno, que oren, que pidan por mí, que tengan fortaleza, que ellos no, los discípulos no estaban apoyando a Jesús en oración. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. ¿Qué tuvo que hacer Papá Dios? Enviarle ángeles desde el cielo para que lo fortalecieran en ese momento tan duro que sabía Jesús que le venía. Pero sus discípulos, sus apoyadores, estaban durmiendo. Y él ya se los había dicho. Es que aquí en el 40 se los dice. Y luego en el 46 vuelve y les dice, oren, oren, oren. Pero ellos, ¿qué? Se durmieron. Y les dice muy bien, ¿a causa de qué? De la tristeza. Los cogió el espíritu de la tristeza y los adormeció. Entonces, hermanos, esta oración de Jesús es para las personas que piden la voluntad del Padre. Mire, uno sabe a veces que uno dice, ay Dios mío, va a pasar esto y esto. Pero es pedir esa voluntad a papá. Y esta oración del Getsemaní es muy especial. Haga esta oración suya, adóptela como suya. Es para orar en medio de la prueba. Cuando usted sabe que viene una prueba, cuando usted está en la prueba. Es para pedir ángeles fortalecedores, porque es que aquí Papá Dios mismo le envió los ángeles. Se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecerle. Pedir ángeles fortalecedores en la vida de nosotros. Y en esta oración se reconoce a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Esa es la más importante. Jesús sabía que iba a morir en una cruz por tus pecados y por mis pecados. Y desde ahí sabemos que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendiciones, suscríbase y dele like.